la D para la evocación de lo que ocurrió hace exactamente 100 años, porque se toma este día como el día que simbólicamente engloba lo que fue el genocidio armenio en 1915. En realidad fue un proceso que no se dio en un solo día ni en un solo mes, no fue solo abril de 1915, yo diría que empezó con los pogromos contra las poblaciones armenias que habitaban en sus tierras ancestrales, la llamada Anatolia Oriental o la región de Asia Menor. Empezaron esos pogromos sobre finales del siglo XIX, la historia los registra como masacres hamidianas, por el nombre del sultán de aquel entonces, el sultán Abdul Hamid. Luego se fueron incrementando hasta que, cuando se da la revolución de los llamados jóvenes turcos, en la segunda década del siglo XX, se sistematiza el exterminio y se concreta la deportación en masa de todos los armenios que vivían en sus tierras ancestrales. Se los echa de sus casas, sus aldeas, sus ciudades, se los empuja al desierto de Alepo y fueron solo unos pocos los que llegaron vivos a lo que hoy sería Siria. Los que llegaron vivos son el origen de esa diáspora que luego se multiplicó y se expandió por el mundo y está incluso aquí también en Córdoba. Y esa diáspora es en sí misma la prueba de que el genocidio existió, de que el genocidio armenio es la verdad histórica, y a esto lo subrayo porque está la doctrina negacionista, o sea, Turquía hasta el día de hoy niega que haya ocurrido ese hecho. La versión de la doctrina negacionista es que lo que hubo fueron guerras, sobre todo la guerra de 1912, en la cual Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia pelean contra los otomanos para liberar Macedonia, y luego la que estalla en 1914, la Primera Guerra Mundial. Según la doctrina negacionista, en el marco de esas guerras murieron muchos habitantes del Imperio Otomano, cientos de miles de armenios, pero también cientos de miles de musulmanes. Esa no es la verdad histórica. La verdad es que hubo un plan sistemático para erradicar un pueblo de lo que era su tierra. La diáspora lo prueba, y hay una cuestión en la que sí, tal vez, por ejemplo, el Papa, que dijo que son los 100 años del primer genocidio del siglo XX. En rigor, el primer genocidio del siglo XX fue en Namibia, ¿no?, que por entonces era al sur de África, sudoccidental, se llamaba África sudoccidental alemana porque era colonia de Alemania, y en 1904 hubo una rebelión que aplastaron, y tras vencerlos en lo que se llama la batalla de Waterberg, los alemanes exterminaron a dos etnias prácticamente por completo. Ese fue el primer genocidio. El segundo genocidio del siglo XX fue el genocidio armenio. Después vino la Shoah, el holocausto judío. Luego el genocidio de Camboya en la década del 70, luego el genocidio de Ruanda. Pero de todos estos genocidios, el único que sigue siendo negado es el genocidio armenio. Y yo creo, Jorge, que el mayor crimen, o el único crimen que equipara el genocidio, es el crimen de negar un genocidio. Alemania reconoció en la Shoah, el holocausto judío, y en el 2004 reconoció el genocidio que había cometido el Namibia, ese país que hoy es un país independiente que está junto a Sudáfrica, Botsuana y Angola, sobre la costa occidental de África. En Camboya es un genocidio reconocido, también el de Ruanda. El único genocidio no reconocido es el de Armenia, y yo lo planteo de este modo: el peor genocidio después del genocidio es la negación. Por eso Turquía cometió un crimen aborrecible hace 100 años, y luego, durante 100 años, cometió otro crimen aborrecible hasta el día de hoy, el crimen de negarlo. Claudio, gracias. Gracias a vos, Jorge. Alejandra.